simplemente un animal de aspecto magnífico. Tenía solo 3 metros de largo, no tenía ninguna marca y nos dio la oportunidad de etiquetarlo, y él colocó su etiqueta perfectamente. Si un pescador congoleño te mira a los ojos y te dice que no remes después de las 5 de la tarde, hazle caso. No está actuando para una cámara, no está tratando de asustarte para venderte un tour. Ese hombre ha pasado toda su vida sobre esa agua. Conoce el sonido exacto de un cocodrilo deslizándose entre los juncos. Conoce el bufido de un hipopótamo a 100 metros de distancia, y te está diciendo que hay algo más ahí abajo, algo que ningún libro de zoología en el planeta ha logrado nombrar. Durante más de 2 siglos, generación tras generación, en un pantano tan vasto que ni los satélites han logrado cartografiarlo por completo, la misma criatura ha sido descrita una y otra vez por personas que jamás se conocieron entre sí. Mismo cuello, misma forma, mismo silencio incómodo cuando les preguntas si están seguros de lo que vieron. Y lo más inquietante no es que exista la leyenda, es que, cuando la ciencia por fin decidió tomarla en serio, no encontró un cuento, encontró un patrón. El lugar que el mapa no terminó de dibujar, en el corazón de África Central, a caballo entre la República del Congo y Camerún, se extiende una de las últimas zonas verdaderamente inexploradas de la Tierra, el pantano de Licuala. Hablamos de una superficie comparable a la de un país entero, cubierta casi en su totalidad por bosque inundado, canales de agua negra y islas flotantes de vegetación tan densas que, en apariencia, podrías caminar sobre ellas, y tan traicioneras que un solo paso en falso te tragarían por completo. El agua ahí no se parece al agua de ningún otro lugar. Teñida por siglos de materia vegetal en descomposición, corre con el color del té cargado, tan oscura que un pez a menos de 1 metro de profundidad simplemente desaparece de la vista. Sobre ella, el techo de la selva se cierra con tanta fuerza que la luz llega filtrada, casi agotada. Los pilotos que sobrevuelan la región describen lo mismo una y otra vez. Desde el aire, todo el pantano se ve como una sola alfombra verde, uniforme, interminable, casi hermosa. Un espacio en blanco en el mapa de un planeta que ya creíamos haber fotografiado entero. Y es justo dentro de ese vacío cartográfico donde sobrevive, prácticamente intacta, una leyenda que nadie escribió a propósito. Un nombre que no es casualidad. Las comunidades que habitan esas riberas le dan distintos nombres a la criatura, dependiendo de la lengua y la región. Uno de los más difundidos, en Lingala, se traduce aproximadamente como el que detiene el curso de los ríos. Detente un segundo en esa traducción, porque no es un nombre menor. No es el nombre que le pondrías a un pez grande. Y desde luego no es el nombre que usan para el cocodrilo, un animal que conocen íntimamente y al que temen con toda razón. Este es un nombre reservado para algo cuya sola masa, dicen, es capaz de represar un canal, de obligar a la corriente a detenerse a su paso. En otras aldeas, separadas por días de viaje y por lenguas distintas, aparecen otros nombres. El que devora las copas de las palmeras, la bestia que jamás debe casarse. Distintas palabras, distintas comunidades, sin apenas contacto entre sí. Y sin embargo, cuando los investigadores se sentaron con los ancianos y los cazadores de cada una de ellas y les pidieron que describieran a qué se referían exactamente, las descripciones coincidieron con una precisión que resulta genuinamente difícil de explicar. La descripción que nadie esperaba. Lo que describen no es un dragón. No hay escamas, no hay fuego, no hay fauces desproporcionadas diseñadas para aterrorizar. Lo que describen es, en su detalle físico, casi anodino. Y es precisamente eso lo que lo vuelve inquietante. Hablan de un animal del tamaño de un elefante de bosque, o incluso mayor. Un cuerpo pesado, bajo, que pasa la mayor parte del tiempo sumergido. Un cuello largo y poderoso, algunos dicen que tan largo como el resto del cuerpo, que se eleva terminando en una cabeza pequeña, una cola larga y gruesa, 4 patas robustas que dejan huellas redondeadas, profundas, marcadas en el barro de las orillas. Piel lisa, de un gris pardo, del mismo tono que el agua en la que vive. Y aquí llega el detalle que los propios equipos de investigación señalaron como el más desconcertante, porque nadie lo pedía. Los testigos insisten, casi como algo secundario, en que el animal
no caza. No come peces, no come personas, es herbívoro, se alimenta de una fruta específica que crece junto al río y de cierta enredadera. En algunas aldeas incluso podían llevar a los visitantes hasta las plantas y mostrarles los tallos pelados. Eso no es como funcionan normalmente las leyendas. Las leyendas se inflan con el tiempo. El monstruo adquiere gusto por la carne humana, una guarida llena de huesos, un apetito que crece con cada nueva versión de la historia. Aquí ocurre lo contrario. Las comunidades del Licuala insistieron generación tras generación en algo mucho más extraño, un herbívoro acuático enorme, esquivo, que no quiere absolutamente nada con los seres humanos, y que solo ataca, volcando canoas, nunca devorando, cuando alguien cruza el tramo de río que considera propio. Cuando le quitas a esta historia todo el dramatismo que un narrador cualquiera le añadiría, lo que queda no suena a folclore, suena a una ficha de campo. Y una ficha de campo de qué animal exactamente es la pregunta que ha llevado a biólogos, herpetólogos y hasta un profesor de aeronáutica con una obsesión de toda la vida a meterse en canoa dentro de uno de los entornos más hostiles del planeta. Un testigo que no tenía nada que ganar. Antes de seguir, vale la pena mirar qué tan atrás llega el registro escrito. A finales del siglo XVIII, un misionero francés que atravesaba esa misma región anotó, casi de pasada, haber visto huellas enormes marcadas en el barro de una ribera. Huellas separadas por una distancia que no correspondía a ningún animal que él pudiera identificar. No lo escribió como un hallazgo espectacular. Lo escribió con el mismo tono con el que alguien anota el clima del día. No tenía ningún monstruo que vender, ni audiencia esperando una historia de terror. Simplemente registró que la población local conocía bien al animal, le temía, y lo describía como algo que, según todas las reglas del mundo que él entendía, no debería seguir caminando sobre la tierra. 200 años después, en el mismo pantano, sobre los mismos ríos, personas que jamás habían leído una sola línea de ese misionero, describían exactamente la misma criatura. Y ahí es donde este expediente realmente comienza. No con un grito en la oscuridad, sino con un patrón que se niega a desaparecer. Cuando la ciencia decidió mirar de cerca, el primer acercamiento científico serio llegó de la mano de un herpetólogo, un especialista cuya carrera entera se había construido sobre el estudio disciplinado y poco glamoroso de reptiles y anfibios. No era un hombre que buscara titulares, si acaso, todo lo contrario. Su hábito profesional era desconfiar de los relatos aislados, exigir corroboración, asumir la explicación más simple hasta agotarla por completo. Que un investigador formado en ese escepticismo terminara organizando expediciones a uno de los humedales más inaccesibles del planeta, dice bastante sobre lo que encontró en esos testimonios. Lo que lo convenció no fue una fotografía ni un hueso, fue el patrón mismo del testimonio. Junto con su equipo, llevó a cabo algo muy cercano a un experimento controlado, dentro de un lugar que se resiste a cualquier cosa parecida a un experimento controlado. Viajaron a aldeas separadas por días enteros de navegación, comunidades que hablaban lenguas distintas, y apenas tenían contacto entre sí. En vez de mostrar una sola imagen de la criatura que investigaban, lo cual habría condicionado obviamente la respuesta, armaron un mazo completo de ilustraciones. Elefantes, gorilas, cocodrilos, hipopótamos, rinocerontes, incluso animales que no existen, todos mezclados, de modo que nadie pudiera adivinar qué imagen esperaban que señalaran. Y aldea tras aldea, cuando el mazo llegaba a la ilustración de un animal de cuello largo, cuerpo pesado y cabeza pequeña, la reacción no era entusiasmo, ni el asentimiento complaciente de quien quiere quedar bien con el visitante. Era reconocimiento. Y, con frecuencia, corrección. Ese es, pero el cuello es más largo. Ese es, pero la cola no va así. Ese es, pero la piel es del color del río, no verde. Comunidades que jamás se habían encontrado, separadas por la geografía y por el idioma. No solo elegían la misma imagen, hacían las mismas correcciones específicas sobre ella. Un mito puede viajar de aldea en aldea y mutar con cada retelling, como suele ocurrir con el folclore. Lo que documentaron esas expediciones no mutó, se mantuvo firme. Y una descripción que se sostiene a través del aislamiento es, en casi cualquier otra rama de la biología de campo,
la firma de un animal real que la gente realmente ha visto. Un pantano diseñado para guardar secretos. Vale la pena detenerse en la objeción más obvia. Si de verdad viviera ahí un animal así, alguien ya lo habría fotografiado, cazado o al menos encontrado sus restos. Esa objeción se derrumba en cuanto se entiende la escala real del lugar. La cuenca del Licuala es una de las regiones menos exploradas del planeta. No hay caminos. Gran parte de su superficie no es tierra firme, sino una capa flotante de vegetación sobre agua tan oscura que devora la luz a centímetros de la superficie. Existen tramos enteros que ningún extranjero ha pisado jamás de forma confirmada. Desde el aire, el dosel forestal es tan uniforme que un helicóptero tendría que estar exactamente encima de un animal, en el instante preciso, en uno de los pocos claros disponibles, para verlo. En agua tan oscura, algo del tamaño de un elefante podría emerger a 1 metro de tu canoa y desaparecer antes de que tus ojos terminaran de ajustarse. Y el propio folclore local tiene una explicación para la ausencia de restos físicos. Una historia se repite una y otra vez entre los ancianos como la razón por la que ciertos tramos del río están prohibidos. Cuentan que, hace generaciones, un grupo de cazadores por fin logró acorralar al animal en un canal angosto y matarlo, cansados de perder sus zonas de pesca ante una criatura que nunca lograban ver con claridad. Siguiendo la costumbre de la época, cocinaron y comieron su carne. Todos los que comieron de ella murieron. Se lea como historia literal o como advertencia envuelta en metáfora, la función que cumple es la misma. Explica, dentro de la lógica de esas comunidades, por qué nadie ha entregado jamás un cuerpo. No es que no puedan, es que, según sus propias reglas, a este animal no se le toca, no se le come y no se le busca. Una cultura que ha convertido a un animal en tabú es, por definición, una cultura que jamás va a entregarle al escéptico la prueba que exige. Los testimonios que no dejaron de llegar, a lo largo del siglo XX y hasta el presente, los relatos siguieron apareciendo, escasos pero persistentes, de personas sin motivo evidente para inventarlos. Un misionero que pasó años viviendo junto a esos ríos relató haber escuchado, sin haberlo preguntado, a varios hombres en distintos poblados hablar de un animal que emerge al atardecer. Un equipo que trabajaba mapeando madera registró a un guía que se negó rotundamente a pasar cierto recodo del río y que no explicó por qué hasta bien entrada la mañana siguiente. Existen reportes de un sonido grave y resonante que recorre el agua durante la noche. Un sonido que no coincide con nada del extenso catálogo sonoro que esas comunidades ya conocen a la perfección, porque su vida depende de conocerlo. Cuando personas que identifican sin dudar cada crujido, cada chapoteo, cada llamado de ave en ese pantano, dicen que un sonido no pertenece a nada que reconozcan, eso no es la reacción de alguien crédulo, es la reacción de un experto frente a una anomalía dentro de su propio campo. Descartando lo obvio, una posibilidad a la vez. Antes de darle peso a cualquier hipótesis extraordinaria, hay que hacer el trabajo menos emocionante, descartar las explicaciones ordinarias, una por una. Porque si alguna de ellas logra explicar la totalidad del expediente, el misterio se disuelve solo. La primera candidata es el rinoceronte. África Central albergó tanto al rinoceronte negro como al blanco del norte, y un rinoceronte nadando, medio sumergido, con el cuerno rompiendo la superficie en un ángulo extraño, podría sobresaltar razonablemente a un viajero desprevenido. Pero esta hipótesis se derrumba justo ante el testimonio de quienes mejor podrían distinguirlo. Estas comunidades tienen nombres propios y bien establecidos para el rinoceronte, y cuando se les mostraban mazos mixtos de ilustraciones, pasaban de largo esa imagen sin dudar, para volver siempre a la silueta de cuello largo. El rinoceronte no sobrevive al contacto con los testigos. La segunda candidata, más sólida, es el cocodrilo del Nilo, capaz de alcanzar tamaños verdaderamente imponentes. Un ejemplar viejo y enorme, visto de frente y con poca luz, podría leerse como algo mucho más extraño de lo que realmente es. Pero el cocodrilo es, precisamente, el animal que estas comunidades conocen mejor que ningún otro, el que les ha arrebatado cabras y en más de una ocasión, personas. Lo describen con la familiaridad dolorosa de quien ha enterrado a alguien por su culpa. Di, de forma reveladora,
describen a la otra criatura como algo que el propio cocodrilo evita, ocupando las pozas profundas que los cocodrilos rehuyen. Un cocodrilo no tiene cuello largo, no se alimenta de vegetación en la orilla. La postura, la dieta y las proporciones no coinciden en ningún punto. El cocodrilo explica un susto en la penumbra, no explica la forma que la gente sigue dibujando en el barro. La tercera explicación no involucra a ningún animal, es la mente humana y su tendencia a ver lo que ya espera ver. Esta hipótesis merece respeto, porque suele ser la correcta en casos similares. Un tronco flotando, una isla de vegetación a la deriva, un elefante nadando con solo la trompa fuera del agua. Cualquiera de estos, filtrado por toda una vida escuchando la misma leyenda, podría transformarse en un monstruo en la memoria de alguien. Si esta historia dependiera únicamente de aldeanos asustados que crecieron con el mismo relato desde la infancia, esta explicación bastaría para cerrar el caso. Pero no logra dar cuenta de los testigos que no estaban condicionados en absoluto. El misionero extranjero que jamás había oído la leyenda y aún así describió las mismas huellas. Los investigadores que llegaron con la intención expresa de desmentir la historia y salieron más inquietos de lo que entraron. La consistencia que se mantiene incluso entre comunidades cuyo folclore local usa palabras completamente distintas y enfatiza detalles diferentes. La percepción errónea tiende a dispersarse, produce 100 monstruos distintos a partir de 100 mentes asustadas distintas. No suele producir el mismo cuello largo, el mismo cuerpo pesado y el mismo hábito herbívoro, dibujados de forma independiente por personas que jamás hablaron entre sí. Lo que queda cuando se descarta todo lo demás, lo que sobrevive, una vez que las explicaciones más sencillas fallan cada una por motivos concretos, no es un animal confirmado, es un expediente abierto. El rinoceronte falla en la identificación, el cocodrilo falla en la anatomía, la percepción errónea falla en la convergencia. Lo que queda en pie es la posibilidad de un animal acuático grande y desconocido, habitando un pantano tan vasto y tan hostil que podría, en teoría, evitar la detección indefinidamente, protegido tanto por el tabú cultural como por la propia geografía. Pero una posibilidad desconocida no es lo mismo que una prueba confirmada, y sería deshonesto fingir lo contrario. No existe una fotografía que resista un análisis riguroso. No hay un hueso guardado en ningún museo. Hay testimonio, consistente, difícil de descartar, recogido en un lugar que parece diseñado casi a propósito para negar exactamente el tipo de evidencia que un escéptico exigiría. No es un lugar satisfactorio donde detener la historia, pero es el lugar honesto. Las expediciones que siguieron llegando durante el último siglo, más de una decena de expediciones formales han entrado a esa cuenca, algunas lideradas por biólogos con reputación académica que perder. Otras por exploradores que sabían perfectamente el riesgo de convertirse en el hazme reír de su gremio si volvían con una historia sin sustento. Ninguna de ellas regresó con un cuerpo. Eso, por sí solo, no sorprende a nadie. Lo que sí resulta llamativo es lo que sí trajeron de vuelta. El mismo relato, contado otra vez por personas que no tenían forma de saber lo que la expedición anterior había escuchado. Uno de los casos más citados corresponde a un naturalista que se internó en la región a comienzos de los años 80, con credenciales académicas serias y una carrera profesional que exponer. No fue en busca de un monstruo. Por su propia descripción posterior, fue esperando desmentir una leyenda, convencido de que los relatos de los aldeanos correspondían en realidad a cocodrilos, a elefantes cruzando el río, o a serpientes grandes mal vistas en la penumbra. Esa es exactamente la actitud que uno esperaría de un testigo confiable. Alguien buscando la explicación más simple, sin ningún interés personal en encontrar algo extraordinario. Lo que encontró fue lo contrario de lo que buscaba. Al desplegar sus propios mazos de ilustraciones, animales reales y reconstrucciones mezcladas deliberadamente para no sugerir ninguna respuesta, comprobó que los habitantes de la zona identificaban sin titubear al hipopótamo y al cocodrilo, animales a los que conocían bien, y no temían de la misma manera. Pero, una y otra vez, señalaban la silueta de cuello largo como la criatura de las pozas profundas, la que evitaban activamente. Y cuando repitió el mismo ejercicio en otra comunidad, a un río de distancia, sin ningún contacto con la primera, el mismo dedo señaló la misma imagen.
Entró buscando cerrar el caso. Salió con el caso más abierto de lo que lo había encontrado. Ese no es el resultado que fabrica un hombre que quiere ser creído. Es el resultado que le ocurre a un hombre en contra de su propia voluntad. El expediente sigue abierto, Lan. Lo que mantiene este caso vivo es que el pantano no se está quedando sellado en el pasado. Las carreteras madereras avanzan cada año un poco más hacia el interior de la cuenca. Los cambios en el régimen de lluvias y en el nivel de los ríos de África Central están alterando los propios canales donde se sitúan estas historias, secando algunos y desbordando otros, lo que significa que cualquier cosa que viva en esas pozas profundas, eventualmente se verá obligada a moverse. Cada vez más personas llegan a zonas de esa cuenca que ningún extraño había pisado antes, lo que significa que el próximo testigo tal vez no sea un guía de río transmitiendo una vieja historia familiar. Podría ser un equipo de investigación, un dron o una cámara olvidada funcionando en una orilla que jamás había recibido una huella humana. Esto no es una leyenda que se apaga lentamente en el pasado. Es una pregunta que sigue acercándose al presente, esperando a que alguien esté dispuesto a ir a buscar la respuesta. Y cuando esa respuesta llegue, quiero que estés aquí para verla. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete a Wise y activa la campana, porque el próximo expediente que vamos a abrir es todavía más inquietante que este. Déjame en los comentarios qué detalle de esta historia no logras explicarte, y nos vemos en el siguiente video.